Vaya conmigo por favor rápidamente a Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Vamos a ir rápido, vamos a ir volando, vamos a hacer lo que Dios nos envió a hacer. Vamos a declarar la palabra y vamos a orar. Le voy a pedir a los pastores y a los líderes que estén listos para orar por el pueblo si es necesario. Amén. Hay una atmósfera muy linda de su presencia. La presencia de Dios está aquí, el respaldo de Dios. Dice Primera de Timoteo 4:1. Léalo conmigo, saque su Biblia, saque sus notas por los próximos 40 minutos. Si usted viene a la casa de Dios, siempre venga a recibir, siempre venga. Si es un discípulo de Cristo, usted siempre debe estar aprendiendo para que vaya madurando. Dice la Biblia, la vida del creyente siempre va en ascenso. Nunca usted va a oír que la vida del creyente va en descenso. Siempre va en ascenso. Dice la palabra, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Si usted cree que ya llegó, entonces mejor que se vaya con el Señor. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente. Pero el Espíritu dice claramente. Dice la palabra. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice la palabra, en los postreros tiempos. Estos son los postreros tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en los postreros tiempos? Dice la palabra, muchos apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa separarse, significa desasociarse del espíritu y de las cosas del espíritu. La palabra apostatar, eso es lo que significa. Y entonces en los tiempos, en los postreros tiempos, dice la palabra, muchos se van a desasociar de la fe, muchos se van a desasociar de la verdad. Todavía hay un eco acá. Muchos se van a desasociar de la verdad y de la fe. ¿Por qué? Negando las cosas del Espíritu. Qué terrible es que usted haya tenido experiencias con Dios, con el Espíritu de Dios. Dios lo sanó, Dios lo restauró su matrimonio. Usted tuvo experiencias con Dios y que usted después se desasocie, niegue la fe, niegue la verdad. Entonces eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. En estos postreros tiempos que habla la palabra de Dios, diga conmigo, esos son estos tiempos. Esos son estos tiempos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está habiendo una batalla. En los tiempos que vivimos, está habiendo una batalla fuerte, un ataque fuerte. El enemigo está atacando fuerte la verdad. Diga conmigo, la verdad. El enemigo está tocando a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios se desasocien de la verdad. Es la verdad la que está siendo atacada. La verdad es la que está siendo atacada. Está bajo ataque. Diga conmigo, la verdad está bajo ataque. Y esta generación de hoy tiene un reto muy grande que pelear. Y el reto que pelear de esta generación es pelear por la verdad. ¿Por qué? Porque en las universidades se le ha enseñado que no hay ninguna verdad absoluta, que debes estar abierto a todos los puntos de vista y que todos los puntos de vista tienen algo de verdad. Entonces, cuando para usted, escúcheme, cuando para usted no hay una verdad absoluta, entonces usted dice, si lo que hoy es puede ser que mañana no sea, entonces ¿para qué me voy a comprometer con eso? Entonces, ¿qué significa? Es un ataque para que la gente, para que los hijos de Dios se desasocien de la verdad. ¿Por qué? Porque usted dice, si todo es relativo, si no hay ninguna verdad absoluta, entonces eso produce gente que no se compromete con nada. Eso produce gente que no tiene dónde aferrarse a nada. Pero dice la palabra que Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Entonces vamos camino a algo. Entonces la verdad, diga conmigo, está bajo ataque. Y hay tres verdades absolutas. Número uno, el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Número dos, la palabra de Dios.
Y número 3, la persona de Jesucristo. Esas son las 3 verdades absolutas que vienen a ser una, porque una no puede, se sostiene con la otra, vienen a ser una. Diga conmigo nuevamente, diga conmigo: el reino de Dios, la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. Esas son las verdades absolutas. Entonces dice la Biblia que en estos tiempos muchos se van a desasociar de la verdad. Por eso es necesario que se predique la verdad. Cristo vino para dar testimonio de la verdad. Entonces hay una verdad absoluta. El mundo quiere, es el mismo espíritu del anticristo. Es el mismo espíritu del anticristo tratando de sacar al pueblo de la verdad. Por eso es importante que usted oiga la palabra de Dios. Por eso es importante que usted se congregue. Entonces, número 1, el reino de Dios es la primera verdad absoluta. Dice la palabra, yo se lo voy a leer para avanzar en el tiempo. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Si me lo puede poner ahí, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Diga conmigo: un reino inconmovible. Dígalo más fuerte: un reino inconmovible. En otras palabras, esa es la primera verdad absoluta. Diga: el reino de Dios es la verdad absoluta. El reino de Dios es la verdad absoluta. Y dice la palabra que es un reino inconmovible. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios o el dominio de Dios, donde hay un rey. Jesús es el rey del reino y es la cabeza de ese reino. Y ese reino de Dios gobierna con toda autoridad suprema sobre todos los demás reinos. Dígame amén al reino de Dios. Entonces, en esta vida hay varios reinos, hay diferentes reinos. Número 1 está el reino animal, ahí es donde están todos los animales. Número 2, el reino mineral, estando todos los metales. Número 3, usted va a encontrar el reino vegetal, ahí es donde están las plantas. Por eso es que cuando usted se deja controlar por una pastilla, usted se está dejando gobernar por un reino que no es el reino de Dios. Número 1, el reino animal. Número 2, el reino mineral. Número 3, el reino vegetal. Número 4, estos son los diferentes reinos. El reino de los planetas. Número 5, el reino de los hombres. Número 6, el reino de las tinieblas. Aquí es donde están los demonios, los principados, las potestades. Pero hay un reino, el número 7, el reino de Dios. El reino de Dios, diga conmigo: el reino de Dios. El reino de Dios, este reino de Dios está sobre todos los demás reinos. Y dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y todo lo demás será añadido. Pero hoy buscamos primero los otros reinos, pero no buscamos la verdad absoluta. Dice la Biblia: teniendo un reino inconmovible. Mire, usted puede ver una sociedad que viene en bancarrota. Usted puede ver una sociedad que entra en una recesión, que todo se sacude, pero hay algo que nunca se va a sacudir. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos un reino que es inconmovible. Diga: inconmovible. Entonces, todo lo que está parado en ese reino, nada lo podrá sacudir. Entonces, todo lo que usted ponga en ese reino, servicio, oraciones, ofrendas, sacrificio, todo lo que usted ponga en ese reino, cuando usted lo pone primero, todo lo demás le va a ser añadido. Dígame un amén. Entonces, la primera verdad absoluta del reino de Dios. Número 2, la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, le dice: te encargo delante de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Número uno, yo oro en esta mañana que en las iglesias se predique la palabra. Yo oro que en este altar nunca salga otra cosa que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios es la respuesta. La palabra de Dios es el decreto de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo: yo te incito, yo te pido, yo te ruego que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Dice la palabra, dice, redarguye, reprende, exhorta. Todo eso hace la palabra. Redarguye, reprende, exhorta. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y mire lo que dice: porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no habrá palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. Y apartarán de la verdad el oído. Usted no va a escuchar estos mensajes en las iglesias. Ese desasociar de la verdad, ese apostatar, viene por algún lugar. Dice, escucharán doctrinas. Y dice aquí, dice acá, que apartarán de la verdad el oído. En otras palabras, ese desasociar viene por lo que nosotros oímos. La pregunta para el pueblo hoy es: ¿qué es lo que estás oyendo? Dice la Biblia que la fe, para que no te desasocies de esa verdad, para que no tires tu fe, para que tu fe se haga un árbol, dice la palabra, dice que la fe se desarrolla por el oír. Pero no oír el chisme, no oír cualquier cosa, es el oír la palabra de Dios. Yo declaro, cuando viene el sembrador, dice en la parábola del sembrador, dice que tira la semilla, y Jesús explica la parábola y dice: la semilla es la palabra, pero dice, pero enseguida viene el maligno a robar la palabra de sus corazones. Por eso es que cuando mucha gente, cuando viene a la iglesia, saliendo de aquí, el enemigo le va a querer robar la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo? Le va a tratar de que usted oiga otra cosa que no es la palabra de Dios. Le va a tratar de contaminar sus oídos con murmuración, con chisme, con cosas que no edifican. La palabra es uno de los limpiadores del creyente. Usted quiere vivir una vida limpia, use la palabra, declare la palabra. Por eso le exhorta a Timoteo y le dice: predica la palabra. ¿Está conmigo? Entonces todo viene por el oír. Entonces tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. La palabra, el reino de Dios es la verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y la gente le pone tantas excusas, y todo lo que oye, usted se levanta en la mañana y usted va a oír otra cosa que no es la palabra de Dios. Hoy en día, apóstol y pastores, hoy en día es difícil pastorear. ¿Por qué? Dice la Biblia que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Entonces se abrió la media, el rebaño, las ovejas tienen sus oídos para escuchar cualquier cosa. Y usted se levanta en la mañana y usted lo primero que hace es abrir sus redes sociales. Y cuando abrió sus redes sociales, usted escucha algo allí que no es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad absoluta. Le ponemos muchas excusas a la palabra de Dios, pero mire, en la palabra de Dios no es absoluta. La palabra de Dios es blanco o negro. En la palabra de Dios no hay áreas grises. Por eso es que en la verdad absoluta, en la palabra de Dios
Hay un cielo y hay un infierno. Hay un Dios y hay un diablo. El justo o el injusto. La luz o las tinieblas. Usted no va a encontrar áreas grises en la palabra. Dígame amén. No va a encontrar áreas grises. Pero entonces ese desasociarse de la verdad, de las cosas del Espíritu, viene cuando viene por el oír. ¿Qué es lo que están escuchando tus oídos? ¿Qué es lo que estás oyendo? Oye la palabra, come la palabra. En la palabra no hay verdades a media. La palabra es la verdad absoluta. En la palabra hay un cielo y hay un infierno. El que no es conmigo, dijo Cristo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces defina su oído a no escuchar otra cosa que no sea la palabra de Dios. El diablo quiere tomarte esa palabra que está siendo sembrada. Y cuando salgas de acá, el diablo quiere tomar esa palabra y la quiere robar de tu corazón. Pero yo oro en este día que tú no seas como la semilla que cayó junto al camino. Yo oro que tú no seas como la semilla que cayó en las piedras. Yo oro que no seas como aquella semilla que cayó entre los espinos. Yo te libero de todos los espinos. Yo libero tus oídos. Yo te libero para que en la palabra eches raíces y crezcas y madures en la palabra. Y una vez que crezcas y madures, entonces vas a crecer hacia arriba y vas a poder dar fruto. Entonces buscamos muchas excusas. Mire, hay una bendición que va a venir sobre nosotros, que es la bendición de Dios. Usted no tiene que hacer nada para que esa bendición venga sobre su vida. Dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo quiero que esa bendición venga sobre mi vida. Yo quiero que esa bendición de Dios que enriquece, que no añade tristeza, venga sobre tu vida, venga sobre tus hijos, sobre tu finanza, sobre tu negocio. Esa es la bendición de Dios, y Dios la da cuando quiera, que le da la gana, cuando quiera, en el momento. Esa bendición es incondicional, pero hay otras bendiciones que son condicionales, que significa que hay algo que tú y yo tenemos que hacer para que esas bendiciones vengan sobre nosotros. Y yo también quiero esas bendiciones. Dice Deuteronomio 28: si oyeres la palabra, y siguieres todo lo que yo te he escrito en mi palabra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán y te sobrepasarán. Serás bendito en el campo y bendito en la ciudad. Será Jehová estará contigo, abrirá su buen tesoro, el cielo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Todas esas bendiciones son condicionales, pero vienen por obedecer la palabra. Diga la palabra. La palabra es la verdad absoluta. Cristo, cuando oró por sus discípulos, dijo: Señor, santifícalos, conságralos a ti en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces estamos buscándole vuelta a la palabra. La palabra no tiene áreas grises, mi hermano. Tú no puedes estar un día con la patica aquí en la iglesia y otro día con la patica en el mundo. Defínete. Defínete. Dile al que está a su lado, defínete. Entonces diga conmigo la palabra. Dios mío, ya me quedan 13 minutos. Qué rápido se va el tiempo aquí. Ciertamente estamos en la eternidad, en la gloria. No sé en qué estamos, pero le predique la palabra. Declare la palabra. Aunque me queden 13 minutos. Dice Pablo a Timoteo: a tiempo y fuera de tiempo, aunque me queden 13 minutos, yo predico la palabra. Yo declaro que la palabra va a entrar en tu corazón. La palabra va a producir fruto en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas. Declara la palabra. La palabra fue escrita para obedecerla. La palabra fue escrita para declararla, para oírla, para obedecerla, declararla, oírla. Óyela, obedécela, declárala a tiempo y fuera de tiempo. Piano.
Su presencia está aquí. No tenemos excusas para que no nos vaya bien. Dios nos ha dado, número uno, verdades que son absolutas. Y el diablo te quiere sacar de esa verdad. En un momento Cristo iba a la cruz y Pedro se le atraviesa en el camino y le dice: no, Señor, que eso no te acontezca. Y Cristo le habla fuerte a la multitud. Y vienen los discípulos y le dicen: dura es esta palabra. Y Cristo dice: ustedes también quieren volver atrás. Pero Pedro le dice: Señor, ¿dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Si solo no le prestes el oído al diablo, no le prestes el oído al infierno, no le prestes el oído a los chismosos, no te metas entre los contaminados en la multitud. Entonces, el reino es la verdad absoluta. La palabra es la verdad absoluta. Tu palabra es verdad, le dijo. Le dijo: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad, le dijo. Entonces, el reino es inconmovible. La palabra es la verdad. Y uno se complementa con el otro. Por eso son una verdad absoluta. El reino se sostiene con principios, y esos principios están en la palabra. A veces cuando usted, aunque ya tenemos al Espíritu de Dios, a veces en momentos estamos en el valle de la decisión y no sabemos. ¿Por qué? Porque ha venido mucha contaminación a nuestros oídos. Y usted está en el valle de la decisión porque es el diablo tratando de desasociarlo de la verdad, tratando de robarle la fe, robarle la palabra. Entonces estamos en una lucha. Usted está luchando. Cuando eso le suceda, le voy a dar un consejo sabio: vaya por los principios de la palabra. Agarre el principio. Cuando usted esté allí que el diablo lo está tambaleando, entonces váyase por los principios. Porque un principio es una verdad en la cual nosotros fundamentamos, basamos nuestra vida y nos aferramos a ella. Por ejemplo, un principio en la palabra, para aquellos que están confundidos o aquellos que se hacen los locos. Un principio es la honra. Diga conmigo: la honra. ¿Cuántos saben que la honra es un principio bíblico? Dijo Dios: si yo soy su padre y si soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Aquí viene el principio: para que te vaya bien y vivas largos días sobre esta tierra. Entonces, a veces el diablo te está metiendo en la cabeza: no honres a tus padres porque tus padres te abandonaron, ellos no fueron buenos contigo, te maltrataron. Y entonces el diablo está tratando de desasociarte de la verdad. Vete al principio, honra la palabra de Dios. Cuando honres lo que está escrito, dice, y llegarán y te alcanzarán todas estas bendiciones si oyeres y obedecieras mi palabra. Entonces no lo siento, pero voy a seguir el principio. Voy a honrar la palabra. Es un consejo sabio. ¿Por qué? Porque la verdad está bajo ataque, pero el reino se sostiene con principios. Uno se sostiene con el otro. Entonces ese es un principio, el principio de la honra. Número 2, por ejemplo, otro principio: el principio de dar cuentas y vivir bajo autoridad. Usted no va a encontrar que esto lo predican en las iglesias, pero esto es lo que nos va a salvar en estos tiempos. El principio de vivir autoridad. Ninguna persona puede ejercer autoridad si no vive bajo autoridad. Sigue ahí, Luis. Sube el piano. Ninguna persona puede ejercer autoridad si no vive bajo autoridad. El vivir bajo autoridad es un principio. Dice la palabra que
Sus es la cabeza del varón. Ahí hay otro principio. El principio de la cabeza. Hay gente que no le quiere dar cuentas a nadie. Ahí hay otro principio. Cuando usted esté dudando, vaya a la palabra y a los principios de la palabra. También hay principios morales. La fidelidad, la lealtad, son principios morales. Y usted fundamenta su vida en esos principios. El reino se sostiene en esos principios. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza del varón. El Padre es la cabeza de Jesús. Jesús es la cabeza del varón. Hay un principio ahí. Es el principio de la cabeza. Nunca vaya en contra de la cabeza. Número 2, nunca desafíe la cabeza. Hay personas que piensan que pueden corregir a la cabeza, pero la corrección nunca es de abajo hacia arriba. A la cabeza la corrige el que la puso. No cometa el error de ir en contra de la cabeza. El que va en contra de la cabeza que Dios puso, va en contra de Dios mismo, del que la puso. Nunca deshonre a la cabeza. Los padres, los hijos, nunca deshonre a su padre. Dígame amén los padres. Y ahora dígame amén los hijos. Nunca deshonre a su padre. Mire, no hay ningún hijo en la Biblia que deshonró a su padre que le fue bien. Cuando usted esté tambaleando, cuando el diablo lo quiera sacar de la verdad, cuando usted no sepa, que no esté guiado, vaya a los principios de la palabra y vaya por la palabra. Y no deje que le meta en otra cosa en el oído. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla y la batalla es por la verdad. El diablo te quiere sacar de la verdad. El diablo te quiere desasociar de tu fe. Pero el autor y el consumador de nuestra fe, ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces sigamos los principios de la palabra. Nunca deshonre la cabeza. No trates de rebelarte nunca contra la cabeza. ¿Qué tienes que hacer? Ore por la cabeza. Honre a la cabeza. Al final, Dios siempre va a respaldar a la cabeza. Entonces, ese es nuestro trabajo como hijos: cubrir, rodear, proteger. El que la puso, entonces es el que lidia con ella. Dígame amén el pueblo y denle un aplauso al Señor. ¿Está conmigo? Otro principio es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cómo usted espera prosperar si usted no siembra? ¿Cómo usted espera comer? El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. ¿Está conmigo la iglesia? ¿O usted vino a ver otra cosa? Yo no le voy a hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Yo no le voy a predicar otra cosa que no sea el reino de Dios. Mire, usted puede estarse sacudiendo. La economía se puede estar sacudiendo. Su matrimonio se puede estar sacudiendo.
Todo se puede sacudir, pero hay algo que nunca va a sacudirse, es el reino de Dios. El reino de Dios y todo lo que esté parado. Dice la palabra que vinieron vientos, soplaron vientos, vino el agua, golpearon contra aquella casa. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Porque lo mismo que le golpeó a uno, le golpeó al otro. Lo que hizo la diferencia era el que estaba parado sobre la roca. Yo declaro que tu matrimonio no se va a sacudir, porque te vas a parar firme en la verdad, te vas a parar firme en el reino, te vas a parar firme en la palabra. Yo declaro que aunque muchos negocios entren en recesión, tu negocio y tu finanza esa recesión no es para los hijos de Dios. Nosotros somos coherederos del reino, somos los representantes de Jesús y del reino aquí en la tierra. Somos los ungidos de Dios. Cuidado, dile al que está a tu lado, cuidado y tocas a un ungido de Jehová. Su presencia está aquí. La palabra limpia, la palabra sana, la palabra libera. ¿Está conmigo el pueblo? Su presencia está aquí. ¿Sabe por qué? Yo siento que no hay contaminación en los aires. La otra verdad absoluta es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es la otra verdad absoluta. Juan capítulo 14 versículos 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad. Él le dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy uno de los caminos. Ahí viene la verdad, ahí viene la palabra. Él no dijo: yo soy uno de los caminos. Él dijo: yo soy el camino. En el mundo te podrán decir: hay muchos caminos que te llevan a Roma. Sí, te llevarán a Roma, pero a la presencia de mi Señor solo hay un camino. Solo hay un camino. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Diga conmigo: Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. La palabra de Dios, no hay áreas grises, mi hermano. ¿Estás con Dios o no estás con Él? El que no recoge con Dios desparrama. Si Jesús no es tu Señor, alguien más es Señor tuyo. Señor, no sabemos a dónde vamos, muéstranos el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino. En otras palabras, Jesús no le dijo: yo soy uno de los caminos. Él dijo: yo soy. Quiere decir que deja todos los demás caminos afuera. Quiere decir que todos los demás caminos no son la verdad. Él dijo: yo soy la vida, el camino, la verdad. Quiere decir que todas las demás verdades puede ser que hoy cambien, puede ser que hoy sean y mañana no sean, pero Jesús, mi Jesús amado, ese nunca va a cambiar. Él prometió estar contigo. Es el intercesor de los intercesores. Él es la verdad absoluta. Él es la verdad absoluta. Dice: en el principio era el verbo. Por eso uno no puede vivir con otro. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias con la verdad? Si la verdad se ha hecho carne en ti, levanta tu mano y dame un grito de victoria. Muéstranos, Señor, el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo te digo, dice Dios, oveja mía. Dice el Señor: oveja mía, rebaño mío.
Oye la voz de tu pastor. Dice la palabra que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Pero dice la palabra, oyen la voz de su pastor y le siguen. Pero dice, porque el pastor es el que entra por la puerta del frente y a él abre el portero. Pero el salteador y el ladrón es el que entra por detrás. Ese, dice la Biblia, es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dice la Biblia, ingratos. Dice la Biblia, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Dice la Biblia, a esos evita, dice el Señor. Porque dice el Señor, oveja mía, rebaño mío, yo te guío por mi palabra. Dice, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Como apóstol, yo hago un llamado al rebaño del Rey, Ministerios Internacionales, el Rey Jesús. Yo hago un llamado. Todas las ovejas, por eso es que las ovejas, cuando se salen del redil, esos son las que muerden las víboras, esos son los lobos que vienen a hablar a tus oídos, porque cuando sales del rebaño, ahí estás a expensa de los lobos y de las víboras. Pero yo hago un llamado al rebaño del Rey Jesús, yo hago un llamado a la iglesia de Jesucristo. Yo hago un llamado a los apóstoles, yo hago un llamado a los pastores a que prediquen el reino, a que prediquen la palabra de Dios. Tu palabra es la verdad. Cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. La economía va a pasar. La situación que estás pasando ahora en tu matrimonio va a pasar. Lo que diga el médico, eso es relativo. Eso va a cambiar. Pero mi Jesús nunca cambia. Él es el autor y el consumador de mi fe. No me voy a desasociar. Voy a pelear por el reino. Voy a pelear por la palabra. Jesucristo es mi Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único mediador entre Dios y el Padre. Él es el que toma tu mano y toma la mano de Dios. Pon tus ojos en el autor y en el consumador de la fe. Yo oro y declaro que desde este altar nunca va a salir otra cosa que no sea la palabra de Dios. Nunca se va a predicar otra cosa que no sea el reino inconmovible de los cielos. Oh, un reino inconmovible. Oh, no pares de servir, no pares de congregarte, no pares, como le dijo Pablo a Timoteo, de predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Yo declaro, envío la palabra a todos tus familiares que están apartados. Envío la palabra a todos los que están contaminados, que quedaron postrados en el camino. Dios te quiere entrar a la tierra prometida. Dios quiere que cruces al otro lado. Pero oye la palabra, declara la palabra, vive el reino, usa los principios de la palabra. No dejes que nada, ni el viento ni las aguas, que nada te mueva. Yo estoy parado sobre la palabra, sobre la roca firme. Yo estoy parado en mi palabra. Mi Dios es mi Señor, Él es mi Redentor. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo cubro los oídos del pueblo. Yo libero tus oídos de toda contaminación, de toda mentira. Yo libero tus oídos. Y yo libero tus oídos de toda contaminación del infierno. Libero tus oídos de todo espíritu del anticristo, de toda mentira, todo espíritu de mentira. Bella Mashanda, has estado confundido, has estado turbado. Yo soy la verdad, dijo Cristo. Yo soy el camino, dijo Cristo. Yo soy la vida.
Oh, si no conoces el camino, Él es el camino. Pon tus ojos en Él, pon tu mirada en Él, pon tus ojos en Él. Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Entonces pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Yo declaro que no, en esta casa nunca se va a dejar de discipular. En esta casa nunca se va a dejar de evangelizar, de ganar almas. Nunca se va a dejar. Las casas de paz no se van a cerrar. Yo declaro, la palabra se va a predicar. Tu reino se va a establecer, se va a expandir al norte, al sur, al este y al oeste. Yo declaro, eres el camino. Levanta tus manos y díselo.